Razón por reunirte con nosotros. Yo sé, Señor, que no todo de aquí te puede agradar, pero sé que algunas cosas sí te han agradado de hoy, Señor. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra, tu consejo. Señor, ayúdanos porque los tiempos son difíciles y llegan muchas voces de muchas partes a anidar en nuestros corazones sentimientos que nos hacen mucho daño. Te ruego que uses al hermano Germán López, a tu siervo, a tu hijo. Señor, háblanos en esta mañana, déjanos escuchar lo que necesitamos oír, Señor. En tu santo nombre te lo pedimos, que tu palabra corra y sea glorificada, y todos decimos, gloria al nombre de Jesús, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, Gloria. a su pueblo. Victoria. Aleluya. Amén. Saludo a todos en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y aunque en estos días tuve una experiencia maluca, aunque muchos no nos quieran, aunque muchos no nos amen, aunque muchos nos señalen y critiquen, hay uno que sí nos ama de verdad y se llama Jesús. Amén. Y es bueno, sería bueno uno corresponder a ese amor también. Vamos a leer Jeremías 48, versículo 10. Amén. Amén. Vamos a esperar que los que tienen la palabra encuentren Jeremías 48, 10. Amén. Amén. 48, 10, Jeremías. Amén. Palabra de Dios. Amén. Dice así: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que tuviere de la sangre su espada. Amén, gloria al Señor. Entonces, hay varios pecados con los cuales el Señor le pone una maldición al que los comete. Amén. Hay un pecado que dice la palabra: maldito el que se echare con otro hombre. Entonces es un pecado con maldición. En Gálatas también habla de que sobre maldito el que... Voy a buscar Gálatas. Gálatas 3, léalo, mi pastor. Gálatas 3. Amén. Gracias por... Vamos a buscar. Gálatas. 3. Sí. Gálatas 1. 1. Sí. 1. Dice: estoy maravillado de que pronto os hayáis alejado del que os llamó en la gracia de Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros aún un ángel del cielo anunciare otro evangelio que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Ahí son tres. Galatas, ¿qué? Lo empecé a leer desde 1:6 hasta el 10. Entonces nos toca que tener cuidado Amén. para no caer uno en estas cosas. El servicio al Señor es algo que tenemos que tomar en serio. Es algo que verdaderamente tiene, o lo tenemos que valorar. Tiene que tener un valor, o lo tenemos que valorar. Yo recuerdo que allá cuando estábamos trabajando allá en la llamada olla, llegó una hermanita. Ella venía de Tuluá. La presencia física de ella como cristiana estaba bien,
Yo le pregunto a la hermana, ¿usted sirve? Me dice, sí, yo sirvo allá en la iglesia. Entonces le digo, hermana, ¿usted me puede, será que podemos seguir? Hermana, ¿usted me puede colaborar cantando los coros? Me dice, no. Yo tengo una peleita con un yerno y hasta que yo no arregle esa pelea, yo no me siento para servirle al Señor. Y pasaron como unos 5 o 6 meses. A los 6 meses me dice, hermano, hace ya un tiempo arreglé mi problema con mi yerno y ya me siento apta para poder servir, así que si usted requiere de mis servicios, estoy dispuesta. Hoy en día el temor a Dios, no solamente en el mundo, dentro de las congregaciones se ha ido perdiendo. Y el temor a Dios no es tener miedo como en un tiempo enseñaba la iglesia tradicional, de que, como dice una canción, que el Señor viene con un machete a cortarle la lengua a los habladores, o que Dios está como prácticamente como Reinaldo Armas, que era uno de los bateadores del béisbol allá en Estados Unidos, y que Dios está parado con el bate, listo a ver a qué horas usted le embarró para darle el patazo. No, tener temor de Dios es tener temor de fallarle a Dios. Amén, amén. Tener temor de no seguir los mandamientos como Dios los manda, como Dios los ordena. Si Dios dice hágalo, tírese por el tobogán que le va a ir bien. Amén. Si Dios le dice no lo haga, si usted tira por el tobogán, lo más posible es que en medio del tobogán haya 1 o 2 puntillas. Entonces, servirle al Señor es algo serio. Amén, amén. No podemos nosotros con un mal testimonio pararnos a predicar la palabra. Incluso cuando yo me paro a servir con un mal testimonio, estoy dañándole la vida espiritual a otro. ¿Por qué le estoy dañando la vida espiritual a otro? Porque el que conoce el mal testimonio mío dice, yo que me voy a ir a esa iglesia, mire, ese tipo es borrachín, ese tipo le pega a la mujer, ese tipo esto, lo otro. Entonces uno hace esa reacción en las personas que llegan nuevas a la iglesia, en las personas que llegan a una congregación, y muchos creen que dentro de la congregación todo es perfecto, pero se encuentran con estos casos, y entonces con estos casos esa predicación no hace provecho, esa predicación hace mal. Entonces, si yo no ando bien y me paro a predicar la palabra de Dios, estoy recibiendo una maldición, y esa maldición no viene del pastor, no viene del hermano, no viene de mi mamá y mi papá. Y lo más grave, esa maldición viene de Dios. Amén, amén. Cuando la palabra de Dios dice maldito el que se echa con otro hombre, esa maldición viene de Dios. Y yo creo que recibir una maldición de Dios es algo que es terrible, que es duro. Recibir que Dios lo maldiga a uno. Si fulano lo maldice a uno, esa persona pronto no tiene poder y no pasa nada. Pero si Dios lo maldice a uno, sí hay problema. Amén. Una maldición que fue prácticamente brava fue la que Dios le profirió a Saúl, lo desechó. Porque maldecir es decir, es hablar dando un juicio a esa persona que ha cometido la falla. Entonces,
Dios maldijo a Saúl, dijo que lo había desechado. Y por ahí y Saúl, en vez de pedirle perdón al Señor y todas cosas, fue a buscar una bruja. Y muchos dicen de que ese que apareció ya era Samuel, ese que apareció ya no era Samuel, era un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque consultar a los muertos está prohibido por el Señor. Consultar a los brujos está prohibido por el Señor también. Y dice la palabra que Dios no le quiso hablar ni por profeta, ni por Tumín, ni por Urín a Samuel, a Saúl. Y Dios iba a permitir que por medios que él no aprueba, si tuviera una respuesta a Saúl. Entonces, Dios nos está llamando a que tengamos cuidado con el servicio. El servicio de la palabra dice que es santo. Y santo no es un muñeco que se ha tallado en madera, un muñeco que se ha vaciado de algún metal. No es un muñeco que está pintado en una vitela o en un papel. Santo no es alguien que por allá dicen que porque hizo buenas obras, entonces ya lo declararon santo y ya la gente puede ponerle velas, rezarle y todas las cosas. Eso no es santo. Porque la santidad se revela es por Dios, no por los hombres. Ahí en la Gaceta, cuando declararon que beato o santo a un cura de Pasto, la Gaceta del País, que era, yo no sé si todavía sale eso, ahí mostró cómo ese famoso santo que la iglesia tradicional lo nombró santo aquí, que era de aquí Colombia, él formaba grupos para ir a matar a los del Partido Liberal. Él dice que bendecía las armas para ir a matar a esa gente. Entonces mire cómo los conceptos errados se le predican a la gente. Santo es el que toma una decisión. Y esa decisión es apartarse del pecado para agradar a Dios. Y en este caso, apartarse del pecado para servir al Señor. Hay personas que han sido, o hermanos, cuando yo recién empecé a entrar a la cárcel, hace como 27 años, en la cárcel los patios no eran cerrados en ese tiempo. Uno podía pasar de un patio a otro, las puertas estaban abiertas. A veces nos llamaban, los del patio 5 eran los que dirigían lo de la iglesia allá en la cárcel de Villahermosa. Y uno llegaba y los hermanos decían, vamos hoy a hacer culto en el patio 3, vamos a hacer culto en el patio 6. Y uno entraba y hacía los cultos allá. Y en algunas ocasiones, eso pasó varias veces, llegamos allá cuando vea que estamos en el patio, digamos 4, que en el patio 1A hay un endemoniado que está toreado, que para que vayan los hermanos a hacer la liberación. Y todos los que entramos de afuera nos íbamos a hacer la liberación. Y resulta que cuando llegamos allá, se levantaba el espíritu inmundo y señalaba a un hermano: usted no tiene poder, usted no tiene nada que hacer conmigo porque usted anda en fornicación usted le es infiel a su mujer. Ese espíritu inmundo los avergonzaba, los hacía quedar mal. Y es un error, estando uno en pecado, meterse y hacer una liberación, porque primero que todo el que necesita también yo necesito una liberación si ando en pecado. Amén. Liberarme de ese pecado. Amén. Y en otra ocasión también estuvimos en un campamento, llevaron a una señora que tenía problemas. Esa señora se le manifestó el espíritu inmundo allá
y estamos con el pastor Jimison Ordóñez y la esposa. Nos tocó al pastor Jimison Ordóñez, a Gloria y a mí, tratar de solucionar ese problema. Y estuvimos un rato reprendiendo, dándole órdenes al espíritu para que saliera en el nombre de Jesús. Y finalmente el espíritu de esa mujer salió. Se le preguntó a ella, diga, el Señor Jesucristo me ha liberado. Ella dijo, el Señor Jesucristo me ha liberado. La sangre de Jesús me ha liberado. Ella dijo, la sangre de Jesús me ha liberado. Apenas ella expresó eso, una de las hermanas de la obra carcelaria cayó por allá pataleando, como estaba la señora inconversa. Y eso sucedió como con unas 5 hermanas. Se iba, se liberaba una y caía otra, se liberaba una y caía otra. ¿Por qué? Porque esas hermanas tenían algún pecado que estaban ellas practicando. Y si hay algo que le temen los espíritus inmundos, es a un hombre que ande en santidad, que ande en temor a Dios. La palabra de Dios en en Levítico 19, 1 y 2 dice, sé santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, esa palabra se le llama en la escritura o en el idioma se le llama un imperativo. Un imperativo es algo que se tiene que hacer o se debe hacer. O sea, un imperativo es una orden. Y Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, no le estaba hablando a los inconversos. Entonces le estaba dando la orden de que sean santos. Y eso hoy está para nosotros. Amén. Esta orden de santificarnos. Amén, amén, aleluya. El servicio a Dios es algo serio. No es algo que lo debemos tomar de cualquier manera. Amén. No lo debemos tomar deportivamente, sí, así es. Entonces hoy hay un llamado. Si usted quiere servirle al Señor y ser efectivo en la obra del Señor, obedézcale, santifíquese, entréguele totalmente su vida al Señor. No que yo tengo el 70% la santidad para el Señor y un 30% en la desobediencia, en vivir en el pecado. Eso para el Señor dice el Señor que el que ama el mundo es enemigo de Dios. Amén. Amén. El que ama a Dios es enemigo del mundo. Amén. Entonces Dios quiere que usted se haga enemigo del mundo y no enemigo de Dios. Amén, amén. Porque ser enemigo del diablo está bien, pero ser enemigo de Dios está muy, muy, muy mal. Amén, amén. Hay un versículo que de pronto la iglesia, muchos les pasa como desapercibido. Y ese versículo nos dice lo siguiente: el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Amén. Entonces, ese versículo tiene una implicación fuerte para nosotros los creyentes y sobre todo para nosotros los que servimos. ¿Por qué? Porque si yo estoy sirviendo en pecado, si yo estoy sirviendo en desobediencia a la palabra de Dios, si yo estoy sirviendo en que mi prioridad es la carne, es el mundo, siendo un siervo del enemigo, y yo pretendo servir al Señor, ese servicio al Señor no lo acepta. Amén, amén. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Amén. Amén. Ese versículo hace que ese servicio para nosotros sea infructuoso en la bendición que el Señor puede darte por ese servicio, amén, el pago que el Señor da, porque usted le sirve, porque la verdad es que el Señor paga. Amén. No es como nosotros.
Nosotros contratamos a un trabajador y muchas veces no le pagamos lo que él merece, por ese pago, por lo justo, sí. Pero Dios sí paga bien. Amén, amén. Y como dijo el hermano, ahora, Él paga bien, bien. Entonces, tengamos cuidado con el servicio del Señor. Con el servicio al Señor tengamos cuidado. Tratemos de vivir en santidad. Tratemos de vivir obedientemente. Tratemos de agradar en todo al Señor. Amén. Amén. Yo le doy gracias al Señor por la posición que me ha puesto en la iglesia. Porque cuando yo llegué a trabajar a esta parte, yo nunca pensé que el Señor me iba a poner a liderar, me iba a poner aquí en alto, en este ministerio que se llama Misiones de Grupos Especiales. Y un día se presentó un problema, hablé con el líder, el pastor líder, en un problema del grupo. Porque el pastor líder, que era el hermano Jimmy de Ordóñez, fue nombrado director distrital de evangelismo. Y entonces a ella lo invitaban de otras partes. Él estuvo predicando en La Guajira, en el Chocó, en Putumayo. Y entonces eso hizo de que él se ausentara por algunos tiempos del servicio, allá en el trabajo de la olla. Y entonces unas hermanas, yo siempre, no tenía yo liderazgo, pero yo era el que en la bicicleta de carga, yo cargaba el equipo. Y me dijeron las hermanas, no vuelva a traer el equipo, no vuelva a cargar el equipo hasta que no logremos que cambien al pastor. Entonces yo dije, yo no me puedo prestar para hacerle el cajón a un pastor. Yo creo que eso es pecado. Yo al otro día me levanté, llegué a las 7 de la mañana a la casa del pastor antes de que él se fuera y les puse la situación. Él me dice, son fulana, sultana y mengana. Yo no le dije quién eran. Y esas eran las que él dijo. El pastor tenía discernimiento de espíritu. Y me dijo, hermano, a mí me queda difícil ahora con el nuevo cargo que tengo. Yo voy a hablar con los oficiales y si los oficiales lo aceptan a usted, usted va a quedar encargado, usted va a quedar reemplazándome a mí en ese ministerio. Como a los 15 días apareció el pastor, oró por mí, para que trabajara, oró por mí. Allá en la calle. Sí, allá en el Calvario, ahí en la carrera 11 con, eso es como que es 14A, creo que era esa calle. Y yo le doy gracias a Dios que me tuvo en cuenta. Pero este servicio también me sirve a mí para tener una vida espiritual, tratar de llevar una buena vida espiritual. ¿Por qué? Porque yo sé que el día que yo peque, el día que yo esté mal con Dios, ese día me va a tocar que decir, tengo que entregar este ministerio porque no estoy apto para servir al Señor. Amén. Y ese día también voy a tener en cuenta, me toca tener en cuenta este versículo. Porque hacer la obra al Señor negligentemente es hacerla de cualquier manera. Amén. O no cumplir la orden perfectamente. Estaba leyendo ahí la versión, la versión de la Biblia en portugués. Dice que maldito el que está haciendo la obra del Señor relajadamente. La obra del Señor hay que hacerla con todo. Pero es con ánimo. Sí, hacerla con ánimo, con amor. Buena voluntad. Con el corazón. A mí, falsos evangelistas de la iglesia me han dicho, usted está tirando las perlas a los cerdos. Usted está perdiendo el tiempo. Pero el Señor me ha demostrado lo contrario. Amén. Tirarle las perlas a los cerdos es la persona que conoce la palabra y se vuelve al mundo. Eso es tirar las perlas a los cerdos. Pero cuando uno va a predicar a las ollas, bíblicamente esas personas, así sean indigentes, así le llamen desechables, como le llaman algunos,
bíblicamente ellos no son cerdos. Amén. Amén. Me decía, ¿usted cree que un tipo bien marihuanado, bien lleno de cocaína va a oír la palabra de Dios? Y yo le dije a esa persona, yo sé que si Dios tiene a ese hombre para ser salvo así en medio de la droga, Dios lo va a hacer oír. Amén. Porque ese es el Cristo que yo predico. Yo no sé cuál es el Cristo que usted predica. Y aquí ha venido el hermanito Andrés. Algunos lo deben conocer, que tuvo la chatarrería allá en la esquina de la 26. Ese hermanito tuvo el encuentro con Dios, él da el testimonio. En medio de una traba bien tremenda. Amén. Y en medio de esa traba que tenía él, de que él como que había consumido varias cosas, Dios lo llenó con su Espíritu Santo. Amén. Y él dice que él estaba consumiendo con una compañera, con una amiga ahí. Y que esa amiga inconversa, viciosa, le dijo a él, usted lo que necesita es de Dios. Y yo trato de servirle al Señor, de agradar a Dios, porque yo sé que en este trabajo hay mucha gente de corazón dura, hay mucha gente incrédula, pero también hay gente que decide creerle a Dios. Amén, amén. Amén. Poníamos ahora el ejemplo del hermano Edward Osorio. Edward Osorio se le llevó la muchacha, Se apartó muchas veces. se apartó varias veces, tuvo esa hermana viviendo en las calles, durmiendo en los andenes. Tirando carretera. Sí. Pero según lo que me contaban a mí, la muchacha andaba con él, pero la muchacha no consumía, nunca consumió. Y de pronto al pastor le dolió eso y dijo como que lo dejó traumatizado. Pero llegó el momento en que Eduardo Osorio Venció todo eso, se afirmó en el Señor. Amén. Y es un hombre que Dios hoy lo ha bendecido. Amén, lo usa grande. Tiene 40 y pico de fundaciones en Colombia, tiene fundaciones en Ecuador, tiene fundaciones en Brasil, en Panamá. Este fin de semana hicieron una convención y todas las fundaciones vinieron de México, de Brasil, Ecuador, Panamá, vi una bandera de Chile ahí. Chile, Costa Rica. Amén. Entonces, mire que Dios es el que hace la obra, como decía aquí el hermano Harold ahora. Y a veces uno mira superficialmente, pero Dios mira el corazón del ser humano. Dios mira el corazón de James y mira la situación con que James está viviendo hoy. Pero Dios sigue tratando de hacer en James, de hacer aquí en el hermano Fernando, aquí en el otro hermano que se bautizó. Muchos como seres humanos dicen, no, ellos se bañaron, ellos se echaron un baño. Pero Dios sigue intentando y con la esperanza de hacer de ellos unos hombres de Dios. El pastor de nosotros, el hermano Aceite, nos decía, Dios nos mandó a predicar la palabra de Dios más que a bautizar. Entonces uno predica la palabra de Dios, la siembra, hay diferentes tierras como nos hablaba ahora Harold. Pero el que hace el cambio en el ser humano se llama Jesucristo. Amén. Y yo sigo apostando por las personas que viven en condición de drogodependencia. Yo sigo apostando que de las ollas Dios va a sacar hombres, como el hermano Rubiel, que Dios lo sacó de las alcantarillas. Leonel Muñoz, ¿qué llama? Leonel Muñoz, sí, de las alcantarillas de Bogotá. Amén.
el hermano Eduardo Osorio, el hermano Osvaldo Llanos. Dios los levantó de la inmunda. Dios los levantó de la adicción de la droga. Y hoy Dios está aquí porque así como ellos le permitieron a Dios hacer esa obra, Amén. aquí está Dios hoy también. Porque Él quiere hacer lo que hizo con ellos, hacerlo con usted. Amén. Usted no sabe si usted mañana Podemos arrepentirnos. sea hasta un pastor, así como Leonel Muñoz es un pastor hoy en día de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Así como a una persona que cuando vivía en esas alcantarillas, yo creo que ni la familia daba nada por él. Hoy lo llaman de diferentes departamentos de Colombia a que les predique la palabra, a que dé ese testimonio de a dónde lo sacó Dios. Amén. Y yo le pido al Señor, aquí se han bautizado varios, muchos no están dando frutos dignos de arrepentimiento, pero sé que están en un proceso que Dios tiene. Y Dios obra de diferentes maneras. Mi proceso, después de 29 años, yo siento que estoy en el proceso todavía. Pero yo sé que el 16 de julio de 1995 Dios hizo un cambio tajante en mi vida. Dios me cambió, me transformó, me hizo una nueva criatura. Pero hay otras personas donde Dios va haciendo el cambio poco a poco. Hay otras personas donde Dios va haciendo el cambio en un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Y eso ya no depende de mí, depende de Dios. El mismo pastor de acá nos decía, Eduardo Osorio empezó a entrar, a salir, empezó a entrar, a salir. Y hoy uno mira que ese hombre está firme y Dios lo usa. Ese hermano tiene un discernimiento. Él no es pastor, pero tiene un discernimiento que muchos pastores no lo tienen para explicar la palabra de Dios. Y eso que hizo con ese hombre, Dios quiere hacerlo con usted. Y el llamado es que cuando usted le permita, como ellos le permitieron al Señor hacer la obra en usted, usted no haga esa obra negligentemente. Usted no menosprecie la obra del Señor. Si yo estoy mal espiritualmente, yo tengo que negarme a servir. Y hacer lo posible por apartarme de ese pecado que estoy predicando. ¿Para qué? Para hacer acto para servir al Señor. No ser un tropiezo en la obra del Señor. Que no digan, mira, ese que sigue predicando la palabra de Dios y en la cual nosotros eso le mienta madres a la mujer, eso golpea a la mujer. Ese que predica la palabra de Dios, por allá por la casa de nosotros, que él es vecino de nosotros, lo vemos que él está fumando, que él se toma sus tragos. Porque yo recuerdo a una fundación que íbamos, el dueño de la fundación, él predicaba la palabra en la fundación. Y uno de los muchachos de la calle me decía, usted pasa a tal hora, y ese que está predicando la palabra de Dios, está en la sala con sus canecas de aguardiente, está con su cerveza ahí en la sala. Y predicando la palabra de Dios. Hay otro también que es muy conocido también, que tiene su fundación. Y cada que recibe una plata, dicen los muchachos, él se mete por allá en un hueco a consumir cada plata. Decían que eran 300 o 400 mil pesos que le llegan a él de Estados Unidos. Él está haciendo negligentemente la palabra de Dios y está recibiendo la obra de Dios y está recibiendo esa maldición que dice el versículo 48:10. No recibe bendición sino maldición. Entonces el llamado, así como ellos le permitieron, como Javier Nazarí le ha permitido al Señor hacer la obra en él.
El hermano Kevin era otro vicioso. El hermano Charles era otro vicioso. Y ellos permitieron que Dios hiciera esa obra. Amén. Dios hoy les ha dado su hogar, les ha dado su esposa, les ha dado una hija de él como esposa. Amén. Y si usted le permite hacer la obra al Señor, Dios también le tiene esas bendiciones a usted. Amén, amén. Amén. Entonces, el llamado del Señor es: usted no solamente está para ser salvo, usted también está para servirle al Señor. Pero cuando le llegue el momento de servirle al Señor, hágalo con temor, hágalo en santidad. Ese es el llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Servir al Señor es el honor más grande que puede recibir el ser humano. Más que todos los honores de presidente, reyes, etc. Es servir al Señor Jesucristo. Que Él lo tenga en cuenta uno para esto, eso es, para mí es honroso, para mí es deleitoso. Amén. Si usted desea servir al Señor, escúcheme bien, conságrese al Señor. El servicio no es para consagración, el consagrado debe servir al Señor. El servicio no es para santificarle, el que está en santidad debe servir al Señor. Hoy por hoy se han trastornado ese orden que Dios busca en nosotros. Amén. Todos estamos llamados a servir al Señor, todos, los bautizados con más razón. Pero sirva al Señor con temor y temblor y en santidad. Cualquier cosa que usted haga, hágalo bien. En el patio quinto, cuando yo ingresaba, los líderes del patio quinto, que eran 2 más o menos o 3, que había ahí un orden, si algún muchacho de eso, algún hermano de ahí, andaba dando mal testimonio, ni siquiera, escuche bien, ni siquiera lo dejaban coger una silla, ni siquiera lo dejaban barrer o trapear, porque había ese celo con las cosas de Dios. Y eso tenemos que recuperarlo. Y así tenemos que vivir. Porque si vamos a hacer como el resto de los demás, ¿para qué nos convertimos al Evangelio? Uno tiene que tenerla clara en este mundo, en qué es que estoy, qué es lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Si usted sirve al hombre diligentemente, al hombre, para el ojo del hombre, usted en la empresa, lo que sea, el pedazo, el que lo pone usted a vivar a vender la merca, usted lo hace con diligencia, con prontitud y procura no soplársele la merca ni la plata porque lo manda a recoger. Tiene temor, dice, no, de pronto este hermano me manda a matar y qué tal, pues. ¿Cuánto más para el Señor, hermano, que es para el santo? Aleluya. Para el que le va a dar a usted la vida eterna, para el que hasta aquí le ha prolongado la vida. ¿Cuántas veces el Eterno no lo ha librado a usted? ¿De cuántas vueltas, hermano, lo ha tenido ahí de cuarto, hermano? Con el chopo en la sien, ¿ah? Con el boquifrío en la sien, hermano, y Dios lo ha librado. Usted no se ha librado porque más liebre, olvídese, hermano. No. ¿Ah? A una liebre hay un coyote bien bravo, hermano. Entonces, muchachos, santifiquémonos, consagrémonos, volvámonos al Señor, convirtámonos a Dios de corazón para servir al más grande, para servir al Rey. Amén. Aquí usted se puede servir al Señor. Cuando usted sirve a su compañero, le sirve un plato de comida, está sirviendo al Señor. Cuando usted barre y trapea, está sirviendo al Señor. Y todo lo que haga es hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo de que el Señor recibe la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor Jesús servís. Colosenses 3, 23, 24. Amén. Pónganse en sus pies, amados. Muchas gracias por su amable atención. Señor le recompensa a los que tuvieron buena voluntad para escuchar la devocional. Déjense amar del Señor, déjense aconsejar del Señor. Usted ya viene de la calle de muchas vueltas, muchas cosas. Ahora aprenda a caminar con Cristo. Amén. El Señor lo invita a caminar con Él. No se suelte la mano del Señor. Él no suelta a nadie. Y no diga, me bajo de la cruz y voy a dar esta vuelta y vuelvo y me trepo. Eso es una terapia humana, hermano, de la carne, el mismo diablo. Aquí el que se subió a la cruz, en la cruz tiene que estar hasta que el Señor se lo lleve. Amén. Vamos a tener evangelio de cruz y no evangelio de panes y peces. Que no traen comida, que quiera comida, que no trae nada, que tiene que estar, hermano. No, aquí es evangelio de santidad y de temor de Dios. Amén.
Te damos gracias, Dios mío, en esta mañana. Padre Celestial, Muchas gracias por haber venido a aconsejarnos. Gracias, Señor, porque es tu deseo que cada uno de nosotros procedamos a un arrepentimiento genuino, verdadero. Que no seamos solamente apariencia y fachada. Quiere, Señor, cristianos genuinos, reales, sinceros, verdaderos, que te puedan servir con temor y temblor y en santidad, Señor. Que no tomemos el servicio para ti como a la ligera, como algo ahí deportivo, como una recocha, no. Aquí es teniendo temor de Dios, aleluya, porque vamos a agradar al que nos salvó, al servir al que nos vino ya a servir a nosotros con su propia vida. El Señor se ofreció gratuitamente, voluntariamente, para que usted y yo tengamos la oportunidad de ser salvos, de servir al Señor. Muchas gracias te damos, Dios mío, por recordarnos cómo debemos servirte, Señor. Bendice a los que sirven aquí con amor, con buena voluntad, que no tienen pereza, que tienen sinceridad para servirte, no esperando recompensas o paga, sino esperando agradarte a ti, Dios mío, porque tú sí pagas bien. Tú sí sabes, Señor, recompensar a quienes te servimos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Guarda a todos estos muchachos en este día. Líbrale de todo mal. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Muchas gracias.